Hola, buenos días. Buenos días a todos. Bienvenidos a este espacio, ingenieros, ingenieras. Para nosotros es un placer y una alegría siempre como CITES de Colombia generar estos espacios de acercamiento que preparamos con mucho cariño, pero sobre todo pensando en las necesidades que tenemos hoy en día dentro de las áreas de TI. Mucho gusto, mi nombre es María Fernanda Borges, líder de Relaciones Corporativas para CITES. Bienvenidos todos nuevamente. Nos acompaña, como siempre, Osman Rodríguez, nuestro director de marketing, y nuestro especialista en ciberseguridad, que hoy estará a cargo de dictar esta charla, José López. Hoy aprenderemos realmente tips muy prácticos de cómo blindar nuestra infraestructura de ataques internos y externos, además de herramientas efectivas que nos ayudarán a mitigar todos estos ciberataques para que nuestras áreas de TI brillen y sean efectivas y estén seguras, brindando siempre una continuidad de negocio. Te doy la palabra, mi querido José. Estamos en tus manos y nuevamente bienvenidos y gracias por conectarse. Bien, muy buenos días para todos. En primera instancia, muchas gracias por separar sus espacios de agenda. Sabemos que la mayoría de ustedes tiene una agenda demasiado robusta, muy copada, pero gracias porque realmente el ecosistema de la ciberseguridad agradece que tengamos estos espacios de aprendizaje e intercambio. Entonces, muchas gracias por ese espacio. Básicamente, en los próximos 40 minutos vamos a hablar de tres cosas importantes. Lo primero, vamos a ver algunas tendencias de ciberseguridad y algunas estadísticas de ciberseguridad, sobre todo a nivel de los endpoints. Cuando hablo de endpoints, pues sé que la mayoría de aquí son técnicos, pero puede que existan personas que no. Entonces, cuando me refiero a los endpoints, me refiero a todos aquellos dispositivos en los cuales trabaja un usuario: computadores, tablets, celulares, todos aquellos dispositivos que están conectados a nuestra red, que tienen relación con nuestra infraestructura, pero que no necesariamente se circunscriben a un computador físico o a un portátil, ¿ok? Por otra parte, vamos a ver en segunda instancia un poco cómo la inteligencia artificial pues está haciendo algunos procesos de emulación de ataques ya conocido por nosotros, pero optimizándolos con temas de inteligencia artificial. Ahí nos vamos a detallar en los dos más importantes que le están pegando directamente a esa capa de endpoint de acuerdo al modelo OSI. Y por último, vamos a ver entonces cómo desde Citech estamos trabajando para resolver esos temas. Entonces, básicamente, comentarles que, bueno, en este webinar vamos a poder detectar algunas falencias que a veces nosotros como administradores, CISOs, CIOs o alguno de estos roles que tenemos nosotros en ciberseguridad posiblemente eh, podamos estar cometiendo sin tener clara evidencia de ello. Importante decirles que CITES de Colombia, como ustedes saben, es una empresa que está haciendo unos avances muy grandes a nivel de lo que tiene que ver con facilidad en sus procesos de renting de máquinas, pero por lo demás está incursionando en un mercado súper interesante que es el dispositivo as a service, con el cual nosotros deseamos, como CITES de Colombia, generarles a ustedes un eslogan con el cual ustedes van a estar mucho más tranquilos, y es: si tú adquieres el DAS con CITES, dedícate a vivir tranquilo. Y los que sabemos de ciberseguridad entendemos que esto pues es una promesa de valor gigantesca. Al final vamos a ver cómo esa promesa de valor desde CITES de Colombia la estamos trabajando para que nosotros pues obviamente podamos avanzar en todos esos procesos. Me gusta empezar desde las estadísticas porque recuerdo muy bien una frase que decía William Edwards Deming de una charla importante a nivel de seguridad que se llama el Foro Romano, la sala de juntas, y entonces nos dice: sin datos, solo eres otra persona dando su opinión. Y creo que esto es valioso que nos lo llevemos a nuestras mesas de trabajo, a nuestros equipos, a nuestras compañías, porque todo aquello que no tenga datos, pues no es una fuente confiable de información. Por eso siempre que nosotros hablemos, máxime de temas de ciberseguridad, máxime de temas de tecnología, pues debemos estar bien apoyados del dato y bien estructurados entonces en todo ese proceso. Como les decía en un inicio, vamos entonces a enmarcarnos en el proceso, en la capa de endpoint. Allí vamos a estar entonces trabajando durante este proceso y vamos a ver entonces algunas de las estadísticas más importantes de ciberseguridad.
No sin antes hacer esta pequeña reflexión. Miren ustedes que aquí tenemos nosotros una percepción. Y si yo les preguntase a ustedes en este momento, cuando ven ustedes esa imagen, si les preguntase cuál es su percepción, ¿y qué relación tiene esta imagen con el proyecto de ciberseguridad que ustedes trabajan en sus empresas? Sé que las opiniones serían variadas. Muchos de ustedes me podrían decir, bueno, ahí lo que estamos viendo es que se abrió una puerta trasera y por esa lucecita pueden entrar a hacer algún tema de ataque. Otros me podrían decir, bueno, eso puede ser un puerto abierto. Otros me podrían decir, bueno, eso pueden ser sensibilizaciones para que nosotros nos demos cuenta que cualquier brecha de seguridad en la infraestructura o en el dato puede ser explotada. Y justamente eso es lo que yo quiero que ustedes analicen. La ciberseguridad, a pesar de que no tenemos protecciones al 100%, de que nada garantiza que estemos exentos de un ciberataque, la ciberseguridad sí nos está llevando hoy en día a que salgamos un poco de la parte defensiva, que es obviamente colocar esa cantidad de herramientas que nosotros colocamos, y vayamos un poquito a la mezcla de esas herramientas defensivas con herramientas de tipo ofensivo que nos permitan autoatacarnos para nosotros conocer cuáles puertas o brechas o espacios tenemos abiertos en nuestra infraestructura. Entonces, cuando vemos esa puerta abierta, pues lo que nos insta es a que nos blindemos, a que trabajemos de una forma segura y a que desde nuestros diferentes roles, entendiendo que esto genera carga operativa, pues a que desde nuestros diferentes roles, si no tenemos el músculo necesario, si no tenemos el conocimiento necesario en nuestros ingenieros, pues lo que nos invita también este blindaje es a que si no es el core de mi negocio, si yo no tengo el conocimiento ni tengo la capacidad de contratar más personas, entonces ustedes permitan que personas expertas, como lo somos en CITES, trabajemos de su lado, trabajemos de la mano y de esa manera nosotros podamos ayudar a ese cierre de brechas con dos objetivos principales. El primero, que su apetito de riesgo pueda ser mejor manejado, que usted tenga un apetito de riesgo más deseable, que usted tenga un apetito de riesgo mucho más controlado. Y lo segundo, trabajar en que usted sea una empresa que aporte al ecosistema de ciberseguridad desde una forma resiliente. Entonces, trabajar mucho lo que tiene que ver con la resiliencia en ciberseguridad. Y entonces, ¿qué significa al final de cuentas esa puerta abierta? Pues básicamente en lo que vamos a ver durante este webinar, pues nos vamos a detener analizando un poco lo que sucedió en el año 2024 a nivel de brechas, a nivel de ataques, basados en un marco bien interesante que es el Verizon de Beer, que muchos de ustedes sé que lo leen al inicio de año. Y entonces el Verizon de Beer nos dice, todas esas puertas traseras que usted vio en la percepción anterior, básicamente lo que nos están diciendo es que hay un porcentaje de ataques de phishing, que lo voy a señalar por acá. El phishing en el año 2024 tuvo un protagonismo súper importante y en lo que llevamos de 2025 sigue teniendo un protagonismo muy importante, trabajado pues obviamente de la mano del email y como ustedes saben, el email y el phishing llegan es directamente a la capa de endpoints. Entonces ahí es donde conectamos estos ataques con esa capa de endpoints porque a veces nuestros cubrimientos de endpoints no son los adecuados. Luego tenemos que hay un tema de explotación de vulnerabilidades. Muchas de ellas están relacionadas con vulnerabilidades que tenemos en nuestros puntos finales o en los dispositivos que salen de nuestra infraestructura, de nuestra red. Otro gran porcentaje está en el robo de credenciales que se da desde los mismos dispositivos, bien sea por malas prácticas, porque entre empleados tenemos la mala costumbre de prestarnos nuestros usuarios o contraseñas y eso se presta pues obviamente para esos robos de credenciales o porque me pueden hacer una llamada simulada de yo voy dando mis credenciales de acceso con alguien que se hizo pasar por una persona de tecnología y no lo era. O simplemente alguien me pregunta y yo manejo las credenciales de una forma súper light y súper irresponsable y no tengo buen conocimiento sobre el tema. Y dentro de esas credenciales también hubo mucho tema de suplantación a nivel de aplicaciones web. Entonces, mucho cuidado cuando nosotros tengamos aplicaciones web, sobre todo intranets, donde los empleados tengan que dejar usuario y contraseña, porque particularmente por allí se han dado la mayor cantidad de brechas posibles. Traemos a relación un caso muy interesante que fue Movit, que fue muy sonado en el 2024. Básicamente, Movit fue una amenaza de día cero. Para los que no son técnicos, una amenaza de día cero es una amenaza que no es conocida, que no tiene firmas en los buscadores de antivirus o antimalware y al no tener firmas, pues obviamente los motores de búsqueda con los que funcionan la mayoría de nuestras soluciones de endpoint, pues no lo pueden encontrar.
Y al no poderlo encontrar, pues entonces no generan un tema de remediación o un parcheo preventivo. Y con esas amenazas de día cero o no conocidas, pues básicamente esa amenaza llamada Movit, pues lo que hizo fue justamente hacer que todos esos endpoints a los que los atacaron con ese mismo tema de amenaza de día cero, llamada Movit, pues tuvieran grandes pérdidas de información. Entonces, básicamente, ¿cómo sucedió con Movit? Este ataque, pues, básicamente se utilizó con un ataque de día cero, un software de gestión de archivos que fue filtrado por uno de los endpoints de los empleados. Entonces, básicamente se envió como un estilo phishing, pero no con un enlace, sino básicamente con un descargable, con un archivo adjunto, y se filtró toda esa información a través de los endpoints de nuestros empleados. Ese endpoint pues obviamente llevó esta información a varios correos electrónicos y cuando la persona descargaba el adjunto, pues entonces se desplegaba un ransomware que empezaba pues obviamente a apropiarse de todos los datos y a empezar a tomar rehenes, haciendo movimientos laterales y profundización de la red. ¿Cuáles fueron los resultados de un ataque como este dirigido directamente al endpoint, al correo electrónico y obviamente simulando temas de phishing y de otras tácticas? Entonces, básicamente, en educación se lograron hacer 61 ataques efectivos. En el área financiera, con estas amenazas de día cero, básicamente con Movit se lograron hacer 52. En temas informáticos, 51 ataques efectivos. En temas de salud, 62 ataques efectivos. Aquí hubo robo de historias clínicas y demás. Y hubo también unos temas allí importantes porque esa información fue publicada en DVR Web. Eso fue súper escandaloso. A nivel de temas de servicios profesionales, 54. Y de esa manera, pues entonces en el sector público hubo 92 ataques efectivos con este tipo de vulnerabilidades que ataca el endpoint. Y a nivel de manufactura, 31 o 33, entendiendo que manufactura no es tan grande a nivel, por ejemplo, de sistemas de IT, pero manufactura sí es muy grande a nivel de sistemas OT. Entonces ahí también debemos nosotros pues empezar a poner nuestra vista. Básicamente, las industrias que se encontraron aquí, pues podemos notar que en un promedio de 6 meses, el 50% de las organizaciones a las que les enviaron este ataque lograron ser vulneradas y lo que más se vulneró, pues fue toda la parte pública y la parte de salud donde se encontraron procesos de filtración, secuestro y exfiltración de datos. Así nosotros no lo creamos, realmente hay personas malas que se dedican a trabajar con la información de nuestros clientes. Y esto es real, esto sucede a diario en diferentes compañías. Lo que sucede es que nosotros debemos tener personas, procesos y tecnologías que estén adecuados para soportar incluso estos niveles de amenaza y esas amenazas de día cero. Veamos un poco, por ejemplo, las modalidades de ataque. Entonces, básicamente, se mostró un crecimiento exponencial a nivel de ataque de los endpoints. Miren aquí las flechas rojas que son un poco imperceptibles. Nos muestran cómo cerró el año 2023 en ese tipo de ataques. Y si ustedes se dan cuenta, pues el crecimiento ha sido bastante exponencial en los diferentes vectores de ataque. Las tres grandes fuentes de ataque en 2024 fueron robo de credenciales, que básicamente ese robo de credenciales se dio por el uso de los endpoints. Tiene un aumento del 180% de criticidad. Amenazas de día cero como lo que vimos en el caso de Movit. Todo lo que tiene que ver con ransomware y otros sectores de amenazas explotando vulnerabilidades de nuestro endpoint. Entonces aquí vemos la explotación de vulnerabilidades que también tuvo un crecimiento importante y se enfocaron en vulnerabilidades de la infraestructura y en vulnerabilidades en el endpoint. Muchas personas hoy dicen, ay, los ciberatacantes ya no atacan de la forma tradicional, ellos ya no quieren romper el firewall, ellos ya no quieren hacer este tipo de cosas, y en gran medida sí tienen mucha razón. Pero cuando nosotros vemos las estadísticas nos damos cuenta que ellos siguen usando las modalidades que les han dado toda la vida éxito. Pero por otro lado van combinando entonces otras técnicas, tácticas y procedimientos para hacer ataques, y entonces siguen, por ejemplo, temas tradicionales como la explotación de vulnerabilidades bien sea en la infraestructura o en el endpoint, pero entonces ya ahorita también se van a ver que hay procesos más sencillos de hacer y entonces lanzan una campaña de phishing, sobre todo a colaboradores que no estén bien entrenados o a infraestructuras que no tengan buenas soluciones de endpoint, un buen anti-malware, un buen antivirus de última generación, que por ejemplo esté basado en heurística y no tanto en firmas, y todo ese tipo de cosas con inteligencia artificial y demás. Y entonces, cuando los ciberatacantes ven que las compañías tienen esas falencias,
a nivel de endpoint o a nivel de perímetro, pues obviamente siguen usando las técnicas tradicionales y como ustedes se dan cuenta, pues las técnicas tradicionales siguen siendo supremamente efectivas. Muy bien. Este es un gran momento, estimados, y es el primer llamado que les hago para que nosotros empecemos a trabajar el fortalecimiento de nuestras estructuras defensivas, el fortalecimiento de nuestros endpoints, el fortalecimiento de nuestros perímetros, pero también que lo vayamos combinando con ejercicios como, por ejemplo, ethical hacking profundo, no el hacking tradicional, sino hacer, por ejemplo, una emulación de ataques para que con real ransomware o con malware real yo pueda probar si mis ciberdefensas están funcionando y hacen lo que tienen que hacer o no, pues seguir haciendo procesos de pentesting, hacer procesos de ethical hacking y de vulnerabilidades, son cosas que no debemos hacer. Pero siempre es importante que nosotros estemos haciendo autoataques desde la misma perspectiva que lo haría un hacker malicioso para que pongamos a punto nuestras ciberdefensas. Y ese es el primer tip que les doy. No se confíen solamente en las soluciones defensivas, sino pongan a prueba, después de configurar esas soluciones, pónganlas ustedes mismos a prueba para que cuando llegue el momento de verdad y el ciberataque de verdad, sus ciberdefensas estén realmente haciendo lo que deben hacer. ¿Y qué me refiero yo por ciberdefensas? Me refiero a su firewall, me refiero, por ejemplo, a su solución de endpoint, me refiero, por ejemplo, a su DLP, me refiero, por ejemplo, a su SOC o a su SIEM, si usted lo maneja, porque con los ejercicios que hacemos desde CITES de estas simulaciones de ataque, podemos probar toda la infraestructura en 360. Pero lo que es más clave, queridos, y aquí sí hago un énfasis muy importante, es mantener las ciberdefensas o la parte defensiva como el endpoint y toda esta parte, mantener actualizaciones y herramientas que den mucha protección, sobre todo herramientas basadas en heurística, sobre todo herramientas basadas en inteligencia artificial y sobre todo herramientas que les permitan hacer detección y respuesta, bien sea con el endpoint, con el EDR, Endpoint Detection and Response, o bien sea con el Detection and Response, que es el XDR, o incluso ya con servicios como MDR, Managed Detection and Response, que son realmente servicios que les permiten ir un paso más allá del atacante a nivel defensivo. A nivel general, pues ustedes se dan cuenta que aquí el ransomware por extorsión ha crecido enormemente. Ese ransomware ha entrado pues la mayor parte de veces por el endpoint. Eso sucede porque hay momentos donde nosotros hacemos instalaciones de equipos nuevos o hacemos renovación de nuestra planta o de nuestro parque informático. Y en ese proceso de transición entre sacar una cosa y otra, entonces dejo a esos equipos que estoy ingresando nuevos a la red sin protección. Y en esa brecha entre lo que yo duro en hacer el reemplazo, el cambio o el crecimiento y conecto esos equipos a la red sin protección, pues justamente es ahí cuando se dan esos ataques al endpoint por medio de ransomware o por medio de otro tipo de elementos. Podemos notar también que todo lo que tiene que ver con ataques por medio de phishing, que usan obviamente los endpoints, crecieron un 9%, y que todo lo que tiene que ver con amenazas en el 92% de las industrias tienen involucrado a un endpoint en medio. Entonces el endpoint sigue siendo una brecha muy grande y sigue siendo un tema de mucha intrusión, pues obviamente para los atacantes y de mucho éxito también. Quiero resaltar este slide porque acompañado del endpoint está el factor humano, porque al final de cuentas, ¿quién es el que está usando el punto final? Pues al final de cuentas, el que está usando el punto final generalmente es un ser humano. Y entonces ahí nos damos cuenta cómo estamos perdiendo la guerra con los atacantes por no hacer buenos procesos de capacitación, formación y sensibilización de nuestras personas que están usando un endpoint que está conectado a nuestra base de datos, que así tenga unos privilegios pequeños o así tenga unos usuarios que no tienen mucha fuerza. Un ciberatacante no necesita sino un usuario dentro de su red para poder explotar. Entonces nosotros debemos darnos cuenta que el factor humano es muy relevante en cuanto a lo que tiene que ver con el manejo del endpoint máxime, si usted le da prioridad a ellos para que puedan desactivar y activar el, el, el endpoint cuando gusten, o si usted le da algunos privilegios que la persona no debe tener. Por eso es muy importante que a nivel de factor humano se trabaje en el escalamiento de privilegios. Todas las personas deben tener tantos privilegios como su rol lo exija. ¿Eso qué significa? Aquí aplicamos entonces el mínimo privilegio. Si yo necesito para mi tarea solamente un Excel y el correo electrónico, yo no debo tener permisos para otras cosas. El mínimo privilegio, siempre debemos trabajar con el mínimo privilegio. Y adicionar a trabajar con el mínimo privilegio o con el mínimo
con la mínima capacidad que yo como usuario tenga. Entonces también debo trabajar mucho en el factor humano porque el factor humano es quien me opera el endpoint. Entonces, si se dan cuenta, el 32% de los ataques involucró ransomware porque un factor humano le dio clic a un archivo, descargó un archivo, cayó en un ataque de phishing. El 68% de las infracciones que vimos el año pasado es por mal uso de los endpoints y porque no tenemos herramientas que me puedan impedir que el humano haga ese tipo de operaciones sin conocimiento. Entonces ahí es donde entra a jugar un papel importante las soluciones de endpoint, sobre todo de nueva generación, como entonces lo que tiene que ver con soluciones, por ejemplo, de Ex Detention and Response que les mencionaba anteriormente, o soluciones también de correo electrónico, que es muy importante que nosotros blindemos el correo electrónico para que no tengamos temas de anti-phishing, anti-spam, o sea, que eso no se nos presente y lo podamos detener. El 28% de todos los ataques corresponde a errores humanos que les han dado acceso o les han permitido tener privilegios y contraseñas en los endpoints que no deberían tener. Y el 15% de todo el total de los errores o infracciones que vemos, pues se ha dado aquí por un tema de cadena de suministro, que este no es muy relevante para lo que estamos hablando en esta mañana, pero que debemos tener en cuenta. La cadena de suministro también es uno de los factores que está creciendo más exponencialmente. Si usted tiene proveedores a los cuales usted no les revisa su ciberseguridad, a los cuales ustedes no les piden un ethical hacking semestral, por lo menos, ¿no? O trimestral por buenas prácticas, a los cuales ustedes no les hacen algún tipo de ejercicio, por ejemplo, para saber si podemos desplegar allí una emulación de phishing y entonces darnos cuenta si estos pequeños proveedores están preparados para este tema o no. Hoy los atacantes ya no están dirigiendo sus ataques a los peces gordos, porque los peces gordos están generalmente bien protegidos, sino que ahora se van a los eslabones más débiles, que pueden ser sus proveedores, y por allí entonces pueden filtrar el ataque atacando a uno de sus proveedores que tiene algún contacto con ustedes y su infraestructura, pues ahí entonces ellos se meten y atacan al pez gordo. Tengas mucho cuidado porque eso está creciendo demasiado y también ahí hay involucramiento de los endpoints, porque entonces, por ejemplo, se le dan permisos a los proveedores para que entren al portal de proveedores y ese portal de proveedores no está bien asegurado, ese portal de proveedores no ha sido puesto eh, por medio de un escaneo dinámico para saber cuáles son sus vulnerabilidades, o no hemos visto, por ejemplo, un escaneo interno de cómo está ese portal de proveedores, no sabemos cuáles son las brechas de seguridad que hay. Entonces es muy importante que a los servicios que vayan hacia afuera y que salgan a Internet, nosotros estemos constantemente haciéndoles pruebas, haciéndoles procesos de ethical hacking, procesos de intrusión, procesos de pen testing, porque es importante que nosotros todo lo que tenemos publicado lo podamos, pues obviamente trabajar y hacer escaneos dinámicos periódicamente. Eso es súper importante porque realmente cuando nosotros estamos publicados a Internet o incluso a intranet, todo esto es una brecha constante de éxito para el ciberatacante y sobre todo de éxito también para las personas que no tienen un buen manejo de sus equipos. Quiero darles este dato que a mí me pareció muy interesante hablando del phishing y hablando un poco del manejo inadecuado de los endpoints. Entonces, dense cuenta ustedes acá que, por ejemplo, el factor de éxito de phishing, pues es básicamente que envían un correo electrónico anzuelo y muchas de las personas que no están bien formadas caen. Y esto tiene que ver todo con el manejo de los endpoints, porque si yo tuviera una solución de correo electrónico que me blinde este tipo de correos electrónicos, que se da cuenta que viene de un correo electrónico o una dirección de mail que es maliciosa o que tiene mala reputación o que posiblemente trae archivos que no están pues obviamente bien argumentados, entonces yo debería tener soluciones en el correo electrónico que eviten que estos tipo de correos avancen y a su vez esa solución de correo electrónico debería estar trabajando de la mano con mi solución de endpoint a la cual yo le puedo colocar, por ejemplo, una funcionalidad de File Integrity Monitoring, que no es otra cosa que el monitoreo de los archivos que están llegando por medio del tráfico. Y entonces conjugando yo esos dos elementos, que es la protección del correo electrónico y la protección de mi endpoint, con un tema de, por ejemplo, File Integrity Monitoring, pues tendría que reducir yo estas capacidades de exposición. Y entonces les quiero comentar cómo caen las personas en phishing rápidamente. El tiempo promedio que se tarda una persona en hacer clic en un correo malicioso, después de que abre el correo y hace la descarga o le da link al enlace malicioso,
es de 21 segundos. Esto ya está medido por diferentes fuentes. Imagínese usted como administrador, como CISO, como los diferentes roles de ciberseguridad. ¿Qué puede hacer usted frente a una persona que en 21 segundos lo va a poner en problemas? Aquí lo que usted necesita son herramientas que le ayuden a tener ese control, porque usted no va a poder hacer nada en 21 segundos. Entonces, después de que le llegue el correo malicioso a la persona abre el correo y se demora en tomar la decisión de descargar o hacer clic en el enlace 21 segundos. Imagínense ustedes eso es muy rápido. La persona que queda atrapada en el esquema de phishing tarda tan solo otros 28 segundos en colocar sus datos. ¿Por qué? Porque entonces nos enviaron un anzuelo donde estaba el logo de la compañía y traía toda la información de la compañía y eso se leía como si fuera redactado por la compañía porque he visto otros comunicados internos donde eso estaba igualito redactado y yo por eso no me di cuenta. Y entonces la persona abre el correo. Le da clic en 21 segundos al enlace y en 28 segundos en ese enlace está dejando sus usuarios y sus contraseñas. Entonces nos podemos dar cuenta que las personas caen en phishing en un tiempo inferior a los 60 segundos. Por lo tanto, como usted no tiene ojos para ver a las 5.000 personas que hacen parte de los que conforman su capa de endpoint, pues entonces usted necesita herramientas de protección desde cero que le permitan, pues obviamente, mitigar este tipo de impactos. Veamos algunas tendencias y ya para cerrar, algunas tendencias de ciberseguridad para que nosotros estemos, pues obviamente, muy empapados de lo que va a venir y por qué nosotros necesitamos seguridad desde cero. Miren ustedes que lo que va a coger una fuerza enorme y lo que está cogiendo una fuerza enorme son los ataques por inteligencia artificial, sobre todo con ransomware. La primera pregunta que les hago es, ¿hacia dónde dirigen esos ataques de inteligencia artificial el ransomware? Esto no va a servidores, esto no va, por ejemplo, a su capa de red. No, esto va directamente a sus endpoints. Y si usted no tiene un buen proceso de protección de sus endpoints, si no tiene una buena solución de anti-malware, si no tiene una protección de correo, pues va a ser víctima fácil de esos temas. ¿Qué otro tema se está dando mucho? Pues todo lo que tiene que ver con la explotación de vulnerabilidades de sus endpoints. ¿Cuándo realizó usted el último ethical hacking? Pero sobre todo, ¿cuándo actualizó usted por última vez su protección de correo electrónico y su protección de endpoint? ¿Es su protección de endpoint de detección y respuesta? ¿Es su protección de endpoint una herramienta basada en heurística y no tanto en firmas para que pueda detectar amenazas de día cero? ¿Tiene su endpoint capacidades de monitorear el cambio de los archivos? Porque a veces en el phishing nos envían un archivo que aparentemente por medio del firewall no se detecta porque es un correo que no es malicioso, pero cuando va llegando a su objetivo, este se va convirtiendo en malicioso y usted tiene una herramienta para poder monitorear eso. ¿Cómo van cambiando los archivos de acuerdo a las diferentes capas que cruza? Sigue manteniéndose mucho el tema de phishing de nueva generación y el phishing de nueva generación se llama spear phishing, que no es otra cosa que hacer clonación de páginas web idénticas a las que usted puede tener en intranet y enviarles correos electrónicos a sus empleados diciendo por favor actualíceme su usuario y su contraseña aquí. Y cuando ellos van y actualizan esa información no se actualiza, sino que le está llegando directamente al ciberatacante. Y entonces el ciberatacante está formando un Active Directory suyo y usted no se está dando cuenta. Y al final de cuentas el ciberatacante conoce incluso más la red que usted mismo. ¿Qué se va a dar? Ingeniería social sofisticada. Ya la ingeniería social no es tan tradicional como se hace normalmente, sino que ahora hay personas incluso que se hacen contratar en compañías para hacer espionaje industrial. Hay personas que se hacen contratar en compañías para sacar información y pueden ser de la competencia. Todo esto está sucediendo hoy en día. Por eso es que nosotros debemos aquí también robustecer demasiado nuestros procesos de selección y reclutamiento de personal, porque desde ese mismo punto yo empiezo a filtrar si las personas tienen o no la reputación que se requiere para poder acceder a ser parte de mi compañía. ¿Qué estamos viendo hoy para las empresas, por ejemplo, que están de manufactura en esta mañana con nosotros? Si ustedes tienen máquinas tradicionales o industriales que ya las tienen conectadas a Internet y que ya tienen una vida de Internet un poco más inteligente, por favor, es urgente que ustedes tengan protección de los dispositivos OT, porque los dispositivos OT en este momento están siendo un vector importantísimo de ataque. Evidentemente porque son máquinas que no tienen una protección de anti-malware, una protección de antivirus, a veces ni siquiera están dentro del firewall y justamente eso hace que como esta máquina está conectada a su red y no tiene ningún tipo de
protección, pues es un blanco fácil para el ciberatacante. Entonces tengamos en cuenta todas esas tendencias de ciberseguridad y vamos trabajando en el proceso. Se estima que en 2025 la pérdida por temas de ciberseguridad son 12,5 billones de dólares. Esperemos que su empresa no esté en ese grupo. Y aquí entonces básicamente les quiero compartir algunos avances que hemos tenido con los ataques de inteligencia artificial. Y básicamente les quiero comentar que hoy en día lo que están haciendo los ciberatacantes es poner a la inteligencia artificial del lado malo para que se pelee con la inteligencia artificial del lado bueno y ya las herramientas que no están siendo, pues obviamente, muy nativas en inteligencia artificial se están volviendo obsoletas. Por eso es que yo los invito a la reflexión de que ustedes miren si sus herramientas que tienen en este momento en ciberdefensas manejan algo de inteligencia artificial, pero no es que manejen solamente un elemento, sino que la inteligencia artificial sea un componente importante dentro de la solución, primero para descargar cargas operativas de su equipo, en segunda instancia, para que su equipo se pueda enfocar obviamente en lo que tiene que hacer, pero tercero y más importante, para que las máquinas peleen con las máquinas. Ya nosotros como humanos no vamos a ganar esa guerra. Olvídense ustedes que nosotros como humanos vamos a poder parar una denegación de ataque o una denegación de servicios cuando es una inteligencia artificial la que está detrás con toda una red zombie atacándonos por diferentes vectores. No hay equipo que pueda soportar eso. Entonces, la inteligencia artificial evidentemente viene por toda la parte positiva desde el lado de los buenos, y entonces lo que nos permiten estos elementos o estas soluciones, estas tecnologías que incluyen inteligencia artificial, pues es que nos van a permitir la detección temprana de amenazas mediante patrones anómalos. Ya no tiene que ser solamente mediante una firma para que usted sepa si es una amenaza conocida o no, sino que ya esta inteligencia artificial o las herramientas que incluyen inteligencia artificial, pues nos van a mostrar patrones que pueden llegar a ser anómalos. Nos da clasificación automática de alertas de ciberseguridad, reduce los falsos positivos, que eso sí que para muchos de ustedes es valiosísimo. Ahora las herramientas, por ejemplo, de Endpoint Protection, les permiten a ustedes hacer User Behavior Analytics, o es entender el comportamiento de sus usuarios. Entonces hay herramientas que también traen incluido un tema de SOAR, que es orquestación, traen incluido un tema de User Behavior Analytics, traen incluido un tema de análisis y monitoreo de archivos. Entonces nosotros debemos dar el salto a ese tipo de protecciones, sobre todo a nivel de capa de endpoint, que es donde realmente se están presentando los mayores inconvenientes. ¿Qué hacen los malos con la inteligencia artificial? Pues entonces con la inteligencia artificial los malos hoy están generando phishing. Entonces los malos ya no se ponen a hacer plantillas que hasta venían mal redactadas y con mala ortografía, sino que los malos entonces introducen un proceso por phishing de inteligencia artificial, donde esa inteligencia artificial, por medio de la descarga que alguien hizo, empieza a entender cómo funciona su correo electrónico, cuál es el modelo de redacción de su correo electrónico, cuáles son las firmas que usan, cuáles son los logos que usan, y entonces ya esa inteligencia artificial que nosotros mismos introdujimos por el mal manejo de un endpoint nos empieza a decir entonces, ay, en esta empresa este se comunica con este se comunica con este, y entonces la inteligencia artificial ya saca ejercicios absolutamente personalizados sin intervención humana y empieza a lanzar dentro de su propia red phishing. Phishing en el que el 90% de las personas van a caer porque tiene la misma redacción, el mismo tipo de letra, la misma estructura de correo, y entonces es ahí donde nosotros decimos la inteligencia artificial tiene que pelear con inteligencia artificial. Se está dando mucho todo el tema de clonación de voz y video para suplantación. Entonces muchas veces hay, y ahorita les voy a mostrar algunos casos reales, hay llamadas de personas que se hacen pasar por el CEO de la empresa con la voz idéntica del CEO de la empresa, y entonces le dicen al área financiera: necesito que me desembolse $50,000 porque tengo que pagar a este proveedor hoy mismo, y entonces como la persona escuchó la voz de su CEO, hay personas que caen y desembolsan a ese número de cuenta y a todo lo que les dicen, y pues obviamente eso es una pérdida enorme para la compañía, no solo a nivel de dinero, sino a nivel de reputación, y también pues lo que tiene que ver con la información si está involucrada por allí. Hoy la inteligencia artificial crea malware adaptable, malware autónomo, que si sus soluciones no tienen inteligencia artificial es capaz de brincárselas y engañarlas muy fácilmente. La inclusión de la inteligencia artificial en nuestros endpoints es vital. La inclusión de protección de correo electrónico con inteligencia artificial es vital, porque así es que nos están atacando hoy. Miren, por ejemplo, este caso de phishing personalizado en el cual nosotros pudimos participar en la detección del proceso. Esta empresa nos permite dar sus datos. Farmanova Colombia, entonces tenía una empleada que es la señora María Gómez, jefa de compras, y ella recibió un correo aparentemente de un proveedor habitual.
Ese correo tenía el mismo lenguaje que manejaba, pues obviamente su proveedor, la misma estructura, tenía incluso montado el histórico de referencias pasadas de conversaciones donde habían hablado con ellos. Y al abrir el adjunto, entonces ella le dio a abrir al adjunto que traía ese correo y ese correo traía un malware que se conectó directamente a su sistema de pagos y transfirió a esa cuenta $170.000 desde esa cuenta comprometida. ¿Qué podemos hacer nosotros ahí a nivel de tips? Pues importante, estimados, hoy entender que no todo lo que se ve y no todo lo que se escucha es cierto, porque hoy ya estamos en medio de la inteligencia artificial y ellos pueden, pues realmente emular cualquier tipo de cosas como estas. Entonces, ¿qué es importante tener acá? Un buen sistema de pagos, que son los procesos. Recuerden que la ciberseguridad se enfoca en tres cosas: procesos, personas y tecnología. Entonces, ¿qué debo yo hacer para defenderme acá? Tener procesos bien blindados. Por ejemplo, si es un sistema de pagos, que tenga tres o cuatro firmas de aprobación, que tenga tres o cuatro filtros de aprobación. Eso es muy importante. Para las personas que despachan pagos es indispensable tener un múltiple factor de autenticación que garantice que la persona que se está conectando a hacer el pago pues es una persona que está autorizada para hacer el pago. También podemos allí nosotros tener, obviamente, herramientas en el endpoint que me permitan ver si esto es anómalo o no y me permitan entenderlo. Vean, por ejemplo, este rápidamente, el ransomware con inteligencia artificial. Entonces, en esta persona también fue por medio de un ransomware, infectó el sistema de pacientes. La inteligencia detectó que podía cifrar historias clínicas y luego entonces llegó el ciberatacante a decir, vea, tengo la historia clínica de Pepito, Perencejito y este otro, y todos son figuras públicamente expuestas, entonces si usted no me paga, yo saco esas historias clínicas a la luz. Y entonces ahí nos faltó pues obviamente tener un buen tema de respuesta a incidentes, tener de pronto un backup, ¿cierto? Tener defensas que no le hubieran permitido entrar a esa persona y tener algo muy importante que hoy se está trabajando y es tener nuestras redes segmentadas, no tener todas las redes abiertas, sino hacer segmentos de red, hacer monitoreo continuo de esos segmentos de red, hacer ethical hacking. Entonces todo eso faltó para que esta empresa pudiera contener. Pero básicamente... ¿Cómo podemos defendernos? Primero, educando a los empleados en el uso de los endpoints. Segundo, involucrando, pues obviamente, herramientas que tengan análisis mucho más profundos que las herramientas tradicionales. Usando diferentes formas de protección en las diferentes capas, combinando, por ejemplo, la inteligencia artificial, el múltiple factor de autenticación, la detección y respuesta de nuestras defensas, em, procesos de respuesta a incidentes que sean muy efectivos. Y siempre tener cuidado con lo que publicamos y siempre tener cuidado con cómo nuestros empleados están trabajando los endpoints y con qué factores de seguridad. Em, Estas conclusiones pues son básicas porque ustedes ya se han dado cuenta de lo que les hemos dicho. La inteligencia artificial está llevando la parada y si nosotros tenemos herramientas muy débiles, muy antiguas, pues finalmente no vamos a tener pues muy buenas estrategias de ciberseguridad. Recomendaciones finales. En primera instancia, por favor, coloquen en sus dispositivos, en sus endpoints y en su capa de endpoint, soluciones que tengan detección y respuesta. Endpoint Detection and Response, X Detection and Response, Managed Detection and Response, todo lo que tenga que ver con antivirus y antimalware de nueva generación que tenga inteligencia artificial, es importante que nosotros demos este salto. Porque al final de cuentas, si yo sigo con mi tema tradicional porque estoy en un premise y no tengo nada en cloud y entonces esa vieja historia, usted necesita hoy herramientas que le puedan dar seguridad a esos endpoints que usted maneja. Entonces nosotros tenemos acá dentro de nuestro modelo DAS es la inclusión, obviamente, de este tipo de antimalware y antivirus que cuando usted contrata con nosotros, por ejemplo, el alquiler o renting de sus equipos, nosotros dentro del modelo de AS de Citech, pues básicamente estamos incluyendo una herramienta que tiene todas estas tecnologías y que le va a permitir a usted, pues obviamente, blindarse de ejercicios como los que vimos antes con inteligencia artificial. Dentro del proceso también de compra o renting del DAS, nosotros estamos incluyendo por el mismo canon mensual que ustedes ya conocerán y pues hablarán con su comercial respectivo, estamos implementando esta protección de antivirus, anti-phishing y anti-spam que se basa en inteligencia artificial. Es la herramienta Hornet Security, donde pues hacemos obviamente mejor visibilidad, monitoreamos los dispositivos y pues obviamente también podemos prevenirnos de todo lo que tiene que ver con campañas de phishing porque la herramienta tiene la capacidad mezclada con esta de hacer ese proceso.
Adicional, dentro de nuestro proceso de DAS incluimos una tercera capa súper interesante que es toda la capa de borrado seguro. Recuerden ustedes que con el modelo DAS ustedes pueden pedir actualización de sus máquinas, renovación de su parque informático, cambios y todos los procesos cuando ustedes cambian de computador, cambian de máquina o de dispositivo, pues debe hacerse un borrado seguro de la información, porque muchas veces lo que hacemos es que formateamos el disco duro y entonces con el formateo del disco duro ya pensamos nosotros que todo eso se resolvió y resulta que todo eso no está resuelto. Nosotros debemos hacer un proceso de borrado seguro que dentro del proceso de dispositivos a service que manejamos en Citech lo metemos como tercera capa de solución y es toda la parte de borrado seguro con una herramienta que se llama Blanco. Así que cuando usted en adelante haga compras con Citech de todo lo que es dispositivos a service, usted ya va a tener una solución de endpoint de última generación con inteligencia artificial, una solución para correo electrónico con inteligencia artificial también de última generación y un proceso de borrado seguro para que cuando usted haga esos cambios, entonces usted no solamente formatee sus equipos, sino que usted pueda hacer el borrado seguro y garantice que la información, cuando usted haga un cambio, no se vaya la información con ellos. Blanco es un borrado seguro que emite certificados porque lo que hace Blanco no es que formatea, sino que como estas máquinas todavía son binarias, todo lo que está en uno lo vuelve en ceros, entonces la información se borra por completo. Y otros servicios que adicionalmente nosotros podemos prestar a esos dispositivos que ustedes adquieran con DAS, pues es una emulación de ataques avanzados para que ponga a prueba pues obviamente las ciberdefensas y las ponga a punto. Podemos hacer también, que esto no viene incluido en las últimas tres, todo el tema de análisis de vulnerabilidades y ética, el hacking que ustedes necesiten. Esto pues obviamente será a demanda. Y trabajamos también desde Citech todo lo que tiene que ver con un modelo de monitoreo integrado de fuentes, estilo SOC, estilo SIEM, donde realmente si usted desea, nosotros podemos hacer la administración de sus equipos y podemos hacer la administración de todas estas herramientas de forma unificada en una sola fuente integrada y podemos pues obviamente hacer casi la emulación de lo que haría un SIEM o un SOC a nivel de monitoreo constante. Entonces, cierro mi intervención diciendo que el modelo de DAS que tenemos actualmente, pues es un modelo que disminuye impuestos de renta, garantiza que podamos nosotros combatir contra todos esos fenómenos que les he mostrado. A ustedes les va a aliviar muchísimo el tema de flujo de caja, les va a permitir enfocar a sus equipos de tecnología de una manera más clara, porque ya el equipo de tecnología no va a estar detrás de alertas mirando a ver qué fue lo que me dio el endpoint, no va a estar haciendo pues esos procesos de investigación, sino que usted pues obviamente va a tener a su equipo enfocado en unos temas mucho más estratégicos y en unos temas mucho más de seguimiento y de administración. Va usted a poder mejorar el hardware constantemente. Va a usted a una mesa de ayuda que no es corrosiva ni le va a permitir a usted hacer algún tipo de choque en sus procesos y sus procedimientos. Y creo que esto es muy interesante para los financieros. El modelo DAS, además de dar todas esas protecciones que les dije anteriormente, pues le permite a los financieros hacer una inversión neta, porque al final de cuentas nuestro DAS no solamente está incluyendo el hardware, sino que ahora estamos colocando capas de software a nivel de ciberseguridad y de otros software adicionales y estamos incluyendo pues también toda la parte de los servicios por un canon específico mensual, que eso es justamente lo que es ganador de nuestro modelo y lo que justamente nos hace los más agresivos del mercado en este tipo de negocios. Entonces ya usted no solamente se lleva el computador hardware, sino que se lleva el computador protegido con un antivirus de última generación, con una solución de correo electrónico de última generación con inteligencia artificial, con un proceso de borrado seguro para hacer las renovaciones y pues realmente todo esto incluido en un canon mensual. Cierro con los beneficios para ustedes y gracias por su atención. Nosotros tenemos unos ANS que le van a dar a usted garantía de respuesta, garantía de soporte, garantía a nivel de ciberseguridad cuando usted tenga algún proceso anómalo, más si lo integramos con esa solución de Stella Cyber que va a ser casi un SOC. Vamos a tener procesos de capacitación y campañas. Vamos a poder trabajar con ustedes estas herramientas de monitoreo y seguridad porque la administración la podemos hacer nosotros o si usted gusta la administración la puede hacer usted mismo y nosotros le apoyamos en ese proceso de administración. Vamos a tener herramientas de productividad y protección. La administración, pues obviamente va a ser delegada hasta el punto que usted lo quiera delegar. O si definitivamente usted no lo quiere delegar, le pedimos que nos permita acompañarlo, pues en ese proceso de administración. Tendremos informes de gestión mensuales, tanto a nivel de ciberseguridad como a nivel de desempeño de las máquinas y demás. Lo que les hablaba yo del borrado seguro, que pueden ustedes presentar el certificado de borrado ante un ente de auditoría, porque el ente de auditoría, pues por ISO 27001 pide que se haga un proceso de borrado seguro en las máquinas, se hará una retoma de plataforma y pues garantizamos todo el proceso de disposición final.
Concluyo haciéndoles un llamado a todos los asistentes, diciéndoles que estamos en un momento de la ciberseguridad donde realmente necesitamos una protección avanzada. Las herramientas que traemos de años ya no son igualmente efectivas. Necesitamos herramientas basadas en heurística, herramientas basadas en inteligencia artificial que nos permitan reducir, obviamente, todos esos procesos que hace nuestro equipo de tecnología y que nos permita ver todas las cosas de forma integral para que la administración sea mucho más sencilla y evitemos nosotros ser víctima de esos ataques que se hacen al endpoint por medio de phishing y todas estas técnicas que vimos durante el webinar. Ha sido todo un placer para mí estar con ustedes en esta mañana. Espero que cualquier duda o inquietud que tengan, por favor, la puedan escalar con su ejecutivo comercial asignado. Si ustedes quieren hacer un one-to-one, estamos súper disponibles para ir a su empresa, a visitarlos, a El comentarles un link. poco más detalladamente del tema. Y estamos, obviamente, por parte de la gerencia de mercadeo, vamos a enviar un link donde vamos a hacer una encuesta, unas preguntas que realmente, pues, nos van a permitir entender su nivel de necesidad, su nivel de madurez y de esa misma manera poderlos asesorar. Muchas gracias a todos. Les habló José Luis López. Gracias por este espacio y quedamos en contacto porque este simplemente es el inicio del contacto que vamos a tener en adelante. Muchas gracias y les deseamos un buen día. Muchísimas gracias, José. Muy, muy interesante todo lo que nos enseñas, de verdad que sí. Y queremos nuevamente reiterar que acabamos de enviar en el chat el link por si alguno de ustedes quiere una asesoría completamente gratuita de parte también de José Luis, algún tema en específico, algún reto, desafío que están presentando en este momento en algún tema de ciberseguridad, háganoslo saber diligenciando el link antes de desconectarse de la sesión. De verdad que sería muy, muy bueno para nosotros tener ese acercamiento con ustedes. ¿Listo? Y muchísimas gracias nuevamente por conectarse y hacer parte de este espacio. Estamos para servirles. Diligencien el link, recuerden, antes de desconectarse. Gracias. Moving up and down, side to side like a roller coaster. Moving up and down, side to side like a roller coaster.
to share them with you. I know things have been a little strained around here lately because of all the stuff going on outside the house. You know, the pressure, the house, 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 the pressure. Don't forget the machines. 'Cause if your choice is chipping it down on the M1, then you wake up in the morning.